Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El día de ayer empezamos a tratar el tema del deporte, poniendo énfasis en el fútbol, esto que solía ser en nuestro país un deporte y hoy es un espectáculo un tanto chafa, pero bueno, hay gente que le gusta lo chafa y ahí están en torno a ese espectáculo. Me comprometí a tratar hoy el tema del deporte y otra vez poniendo cierto énfasis en el fútbol soccer en México, nada más. Ayer hablamos, si usted no estuvo aquí conmigo, en el mundo, cómo ha habido un cambio racial importante en Europa, fundamentalmente, Europa occidental, nacionales de aquellos países hoy independientes que fueron colonias de las viejas metrópolis europeas, hoy juegan con diferente nivel de éxito en muchos equipos europeos de la primera, segunda y no sé cuántas divisiones hay en Europa, pero eso ha dado situaciones muy curiosas donde ve usted la foto de una selección, por ejemplo la de Holanda o la de Italia o Francia, y ve personas de color con blancos, cosa que hace 30 o 40 años era impensable. También ha dado lugar, como señalé ayer, a ciertos sentimientos racistas que ofenden a algunos jugadores de color, algunos jugadores de origen africano, y esto ha viciado un poco el ambiente en los estadios. Tome usted en cuenta que en el fútbol europeo es normal que los estadios se llenen. O sea, allá el espectador sí asiste al estadio, al margen de si se transmite en la televisión o no, pero allá el espectador sí va a los estadios. ¿Por qué? Porque hay una verdadera afición, o porque los juegos son de calidad, o por la costumbre, vaya usted a saber. Pero en nuestro país es una cosa virtual, juegos donde asisten 500 espectadores, por ejemplo, y sin embargo, en la transmisión en televisión, los cronistas gritan como si hubiera 300,000 personas en el estadio. Pero eso forma parte de ese vicio que promueve un ejército de merolicos interesados en que usted crea que el fútbol es lo máximo, lo que nos va a llevar a estadios de desarrollo casi cercanos al paraíso terrenal. Pero la verdad del deporte en México, incluido la del fútbol soccer en México, es totalmente diferente. Vayamos pues a darle a usted algunos datos históricos. El uso del deporte como instrumento de control político y manipulación, y quizá algo que yo llamo el embrutecimiento colectivo, no es privativo de México ni es de fecha reciente. Recordará usted aquellos esfuerzos que hicimos en México cuando tuvimos el medallista en las competencias hípicas, el general Humberto Mariles, que tuvo un desenlace triste, falleció envenenado en la prisión de la Santé en París por sus relaciones con grupos de narcotraficantes que traían de Europa, de Marsella quizá específicamente, heroína a nuestro país. También Joaquín Capilla, una persona que murió prácticamente en la miseria, con una afición al alcohol, etcétera. En el caso de los boxeadores, bueno, ni se diga, recuerda usted al Toluco López, al Pajarito Moreno, Mantequilla Nápoles, Ultiminio Ramos, quizá los pocos que se han salvado en este último deporte o en este último espectáculo sean Vicente Saldívar, que se convirtió en un empresario exitoso, Raúl Macías, conocido en el mundo de la fistiana como el Ratón, también un hombre exitoso en lo económico, y así podrá usted encontrar en los deportes en México intentos de a estos personajes llevarlos en algunos casos al cine. Recuerda usted las películas de Joaquín Capilla, Rubén Olivares, que también no sé si ande todavía en la UBA, y más recientemente, sobre todo a partir de los Juegos Olímpicos correspondientes a la 19ª Olimpiada, el medallista en natación, creo que fue el señor Tibio Muñoz, le decían, llegó a ser, ¿cómo se puede decir?, directivo del deporte en México, Raúl González, que fue el gran impulsor del marchismo-salinismo, y más recientemente algunos otros deportistas han incursionado en la política, sea
sea en el ramo del Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, pero con diferentes resultados. ¿Por qué? Porque ni es su vocación. Tengo un caso que recientemente he visto ahora con los debates acerca de la reforma, de las leyes reglamentarias de la reforma energética. Mi paisana Ana Gabriela Guevara, una deportista exitosa en los 400 metros planos, una competencia atlética, que por obra y gracia no sé de quién se convirtió en senadora de la República, y la puede ver usted en las transmisiones del canal del Congreso intentando leer un texto y no puede. Es decir, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que estas personas lleguen a ser legisladores en el Congreso de la Unión? Bueno, son las cosas un tanto surrealistas del uso político de los deportistas en México. Hoy, que estamos en el primer día de esto que se llama Campeonato Mundial de la FIFA de Fútbol, no sé bien a bien cuál es el nombre exacto, lo desconozco. Como usted sabe, el fútbol, soccer no soy aficionado, ni conozco, ni me interesa además, pero en esa fiesta del mundo, en ese juego del hombre, decía Ángel Fernández, destacan algunos deportistas, no necesariamente en México, sino en algún país europeo. Tenemos así al Chicharito Hernández, a otro señor que anuncia esto o lo otro, uno que tarjetas y otro. Total que al final de cuentas no solo el aparato político utiliza a los deportistas, sino también las empresas para vender toda clase de chucherías, y los aficionados evidentemente pues caen. O sea, como dijo aquel, a puchones quien no prende, ¿no? Entonces caen ahí. El uso del deportista en la política, México no ha alcanzado alturas de consideración o históricas. Sin embargo, los países socialistas, que ya no están entre nosotros, la Unión Soviética, recuerda usted, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, inauguró una etapa donde quería demostrarle al mundo la irreductible e inevitable victoria del sistema socialista a golpe de medallas olímpicas. Hoy, no obstante esas grandes cantidades de triunfos deportivos, da por resultado que la Unión Soviética hoy ya no está entre nosotros. Todos aquellos países que conformaban Europa Oriental también disputaban lugares importantes en los Juegos Olímpicos, y a golpe de medallas de oro, de plata o de bronce, querían fortalecer esa idea de que el socialismo reinaría sin enemigo al frente en el mundo. Hoy, como dije, la Unión Soviética ya no está, ya no es un país, se desmembró. Los países que eran las repúblicas soviéticas y socialistas, cada una es un país independiente. En aquellos países donde se estableció a fuerza de los tanques del Ejército Rojo el socialismo, pues ya han abrazado la economía de mercado. Sin embargo, queda todavía un país. Bueno, debo decirle que en el caso de Alemania Oriental, o su nombre oficial República Democrática Alemana, causaron un gran furor las nadadoras, y después se descubrió que utilizaban sustancias prohibidas para elevar su desempeño. Hoy el mundo se sorprende de los éxitos de atletas chinas, tanto en la gimnasia, en la natación, clavados, etcétera, y no dude usted que en corto tiempo se descubra que el té chino, el té de jazmín o el té verde tiene alguna sustancia no permitida por los reglamentos olímpicos. Pero al final de cuentas, la República Popular China está caminando una ruta, o por una ruta que ya siguieron otros países y fracasaron. Pretender demostrar que su modelo económico-político es el único que quedará en el planeta porque ganan muchas medallas en justas deportivas. En el caso de México ni eso podemos hacer, porque la burocracia que reina en el deporte ha dado lugar a que hoy, por ejemplo, haya más corrupción en los ámbitos deportivos que la corrupción que se registraba antes de 1968, cuando celebramos los Juegos Olímpicos correspondientes, como dije, a la 19ª Olimpiada. Y hay una cosa muy curiosa que vale la pena comentar también.
México es de los pocos países que ha celebrado en su territorio 2 campeonatos mundiales de fútbol, 1970 y 1986, si no estoy equivocado, y unos Juegos Olímpicos. Dirá usted, ¿eso impulsó la participación de mexicanos, jóvenes, niños, adolescentes en deportes olímpicos? No. Bueno, pero los campeonatos de fútbol sí estimularon el surgimiento de miles de niños, jóvenes, etcétera, y hoy México aporta al fútbol en el mundo grandes jugadores. Tampoco, no es cierto eso. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe esta magra producción de atletas en México o de jugadores de deportes de conjunto, como es el caso del fútbol? A que somos un país desorganizado, ineficiente, con una corrupción que campea sin control alguno, y los ámbitos deportivos no están exentos de ella. De tal manera, pues, que los equipos de fútbol que hay en el país tienen que depender de estrellas que van en descenso o ya cartuchos quemados de países sudamericanos y que llegan aquí ya a hacer la birroncha con algunos cientos de miles o millones de dólares ya en los últimos años de su carrera. ¿Por qué? Porque no hay, como dicen, las ligas o material que vaya ascendiendo, porque no lo impulsamos. Pero en fin, ese es un panorama más o menos a ojo de pájaro del deporte en México. Corrupción, ineficiencia, desorganización, porque así es el país. ¿Qué pensaba usted acaso que México iba a tener un deporte de alto rendimiento, grandes jugadores de fútbol, con la clase de país que hemos construido? Yo le pido, por favor, con todo respeto, diría el clásico López, que no seamos ingenuos. Por favor, la realidad. Este país, como es con el desorden, la corrupción, el despilfarro, el desperdicio, etcétera, etcétera, jamás vamos a producir atletas de alto rendimiento que brillen en el mundo, producto de este sistema deportivo que tenemos, esa burocracia, que lo único que le interesa es viajar y ver qué se agarra por ahí y metérselo al bolsillo. El día de mañana la patria se juega el honor frente a un equipo africano, un pequeño país de escasamente 25 o 26 millones de habitantes, con unos indicadores en desarrollo humano que duele repetírselos a usted. Frente a ese país, México es una potencia en todos sentidos y sin embargo, quién sabe cómo le vaya mañana a eso que los cursis llaman la selección grande. Como yo no soy aficionado a ese deporte, ni me va ni me viene cuál sea el resultado. Pero de todas maneras lo comentaremos mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Si usted es aficionado, bueno, pues le deseo que se cumplan sus deseos de ganar, valga la redundancia, y si no, pues también, hombre, diviértase y aquí lo espero mañana. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.